Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el quinto y último reino de la vida, considerado el reino más grande que existe. Es el reino Animalia, el reino de los animales. ¿Cuáles son las características de los organismos que conforman este reino? Las células son de tipo eucariota, son organismos multicelulares, son heterótrofos. Los vamos a encontrar en todos los ecosistemas del planeta Tierra, ecosistema acuático, terrestre, aéreo. Su reproducción es de tipo sexual y asexual, y son de los organismos más evolucionados que existen. Vamos a comenzar clasificando el reino Animalia en dos grupos: animales invertebrados, animales vertebrados. Los invertebrados son aquellos que carecen de una columna vertebral. Y la mayoría va a brindar o va a presenciar una estructura externa que les ayude a dar una protección, similar a un esqueleto interno que como los humanos, con la diferencia que la de ellos va a ser exterior, por fuera. A eso lo vamos a llamar exoesqueleto. El grupo de los invertebrados se va a clasificar en diferentes phylums, que es el phylum Porifera, Nemátodo, Cnidarios, moluscos, anélidos, artrópodos, platelmitos y equinodermos. Los animales vertebrados son aquellos que poseen una columna vertebral. Su cuerpo va a estar dividido en tres partes: una cabeza, un cuerpo y extremidades. Y poseen un esqueleto interno llamado endoesqueleto. Recuerde, si usted escucha el término exoesqueleto, es invertebrado. Si escuchamos el término endoesqueleto, eso es interno, vertebrado. Se dividen los vertebrados en el subfilo peces, subfilo anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Vamos a iniciar hablando sobre el grupo de animales invertebrados. El filo Porifera. Este se encuentra constituido por las esponjas marinas. Son animales marinos sésiles, significa que no tienen movimiento, están pegados sobre un sustrato y no se mueven. Son sencillos, su cuerpo está lleno de poros, de ahí el nombre porífera, de poros, y estos poros los sirven como canales, canales para expulsar los desechos y para permitir que ingrese el alimento. Se alimentan de plancton, pequeñas bacterias. Su reproducción es de tipo sexual por células sexuales y asexual porque cuando se rompe un pedazo de una esponja se pega a un sustrato y de ahí nace una nueva esponja. Poseen células totipotentes. Eso significa que son células capaces de transformar o producir cualquier tipo de tejido u órgano dentro de un organismo. Siguiente grupo de los invertebrados, encontramos a los cnidarios. Aquí vamos a observar que la característica principal es que ellos presentan células nidositas en sus tentáculos. Estas células son encargadas de colocar o desprender sustancias tóxicas cuando el animal pie acerca su tentáculo hacia otro. Esta es la característica de las medusas. No sé si usted ha escuchado que cuando una medusa pone uno de sus tentáculos sobre la piel de una persona, comienza a hacérsele como unas heridas, como ampollas. Esto se debe a las toxinas que generan los tentáculos. Esto ellos los utilizan para poder cazar, para poder atrapar a sus presas. Cuando se encuentran en la etapa de pólipos, estos están fijos a un sustrato, a los corales. Después van creciendo y se transforman en medusas, que ahí es lo que nosotros vemos, que tienen una forma de paraguas, tienen su vida libre y pueden moverse y desplazarse. La reproducción de las medusas es de forma asexual y sexual. Son diblásticos. ¿Qué es esto lo del diblástico? Cuando un organismo está en su etapa embrionaria, tiene tres capas embrionarias, que es el mesodermo, el ectodermo y el endodermo.
De estas tres capas embrionarias, después se van a clasificar, se dividen y cada capa va a ir comenzando a formar diferentes órganos para el nuevo embrión. Las medusas presentan solo dos capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Una capa se encarga de crear órganos externos y el otro los órganos internos. Tienen la cavidad gastrovascular rodeada por tentáculos. Debajo de los tentáculos, imagínense que estos los tentáculos aquí tienen un orificio por donde defecan y se alimentan al mismo tiempo. Siguiente filo es el de los platelmitos o conocido como gusanos planos. Estos gusanos viven en ambientes acuáticos, húmedos, que también puede ser terrestres. ¿Cuál es la diferencia? Si usted observa las imágenes, al inicio vemos un gusano gris, un café, un marrón con negro, y los gusanos de abajo son de colores mucho más llamativos. Los platelmitos terrestres tienden a tener colores opacos, son negros o grises, mientras que los platelmitos marinos, los del océano, tienen colores muy bonitos, muy llamativos, son gusanos muy lindos. Mm, Se alimentan a través de silos que son como pequeñas vellosidades. La mayoría de estos son parásitos. Un ejemplo de platelmitos parásitos es la duela, que la duela es un gusano que se pega al hígado en los seres humanos y va absorbiendo los nutrientes. Estos son tan planos como su nombre lo dice, platelmitos, es como el grosor de una hoja que en el hígado se pega y no es visible, e inclusive cuando se hacen los ecos no se alcanza a divisar que este gusano está aquí. También tenemos a las tenias como platelmito y a la planaria. Son hermafroditas. Un dato interesante de los platelmitos es que en la época de reproducción estos gusanos tienen una lucha. Como tienen los órganos sexuales femenino y masculino internamente, ellos pelean y el gusano que gane va a utilizar sus órganos reproductores masculinos y el gusano que pierda va a utilizar sus órganos reproductores femeninos. El ganador hace del papel de hombre y el perdedor hace el papel de mujer. Carecen de un sistema circulatorio y respiratorio. Otra característica de estos gusanos es que si nosotros los fragmentamos, de cada fragmento van a ser un nuevo individuo. Por esa razón, se utiliza mucho las planarias, que es este gusano de aquí. Este se lo utiliza mucho en la ciencia para estudiar, porque digamos que este gusano usted lo divide en 10 pedazos, usted regresa 2 semanas después y esos 10 pedazos ya tienen ojitos, ya tienen un sistema digestivo básico, ya son organismos independientes. Vamos al siguiente grupo, que son los nemátodos o gusanos cilíndricos. Estos ya no son planos como una hoja, sino que ya son en forma de un cilindro, ya son circulares, ya tienen como que un grosorcito estos gusanos. Pero otra característica es que no tienen segmentos, son lisos pero perfectos, como una plastilina. Los nemátodos son parásitos. Viven en lugares húmedos de agua dulce o agua salada. No poseen segmentos. Su estructura es muy similar. Tienen estructuras muy similares a los dientes, que es lo que les permite alimentarse. Si usted ve en esta imagen, ahí usted puede ver, en la cabeza tiene como unas vellosidades que eso le sirve como dientes. Su reproducción es de tipo sexual y asexual. Siguiente grupo es el filo anélido. Estos también son gusanos con segmentos, como usted puede ver aquí. A diferencia de los nemátodos, este ya presenta como unas liñitas, unas franjitas, son sus segmentos. Viven en lugares acuáticos y también en lugares terrestres, como son las lombrices, acuáticos las sanguijuelas. Son gusanos con cuerpo segmentado en diferentes anillos, que es ya lo que ya les expliqué. Ejemplo, las lombrices, las sanguijuelas y gusanos marinos. La respiración de este tipo de organismos es cutánea, es a través de la piel, la razón por la cual está esa imagen. La del centro, la de la mitad, la imagen grande. Tal vez usted
cuando llueve se da cuenta que hay bastantes lombrices, salen muchas lombrices y mueren la mayoría de estas lombrices y se vuelven de un color blanco. ¿Por qué se da esto? Porque los anélidos respiran a través de la piel, de los poros. Nosotros los humanos tenemos nuestra piel llenita de poros. Los gusanos por estos poros respiran, son como sus pulmones. Entonces, cuando llueve, las lombrices que estaban en la parte superior de la tierra es como una esponjita, comienza a absorber la lluvia, entonces aquí, como hay agua, lo que comienzan a respirar es agua. Entonces las lombrices en su instinto de supervivencia tienen dos opciones, o van a la parte profunda de la tierra donde el agua que ya es absorbida es muy poca, o tienen que subir y salir. Entonces, la mayoría de lombrices suelen tomar la decisión de salir. Lo que ellas no saben es que al salir, afuera está lloviendo y hay más agua en la parte superior. Entonces salen y mueren porque se ahogan, se asfixian, porque están respirando agua. Y por esa razón es que cuando llueve hay muchas lombrices, salen las lombrices, no porque les guste el agua, sino que porque en la tierra se está absorbiendo agua y entonces ellas se están ahogando, no pueden respirar y como intento de supervivencia asumen que al salir van a encontrar oxígeno sin saber que afuera hay más agua y van a morir también allá arriba. Otra característica de esto es que las lombrices son hermafroditas, tienen los dos órganos sexuales, masculino y femenino. Siguiente filo es el molusco. Su cuerpo va a estar dividido en tres partes. Un pie, que este es el órgano que les va a servir para moverse como locomoción. La masa visceral, que es la estructura en donde se encuentran todos los órganos internos. Y un manto, que este es un pliegue en donde se va a agregar una concha, un caparazón o algo para estos organismos. Vamos a dividir el filo molusco en tres grupos, los bivalvos, cefalópodos y los gasterópodos. Los bivalvos, como su nombre nos dice, dos, está formado por dos conchas, dos estructuras que sirven como exoesqueleto. Aquí usted encuentra las conchas, a las almejas, a los mejillones, a las ostras, todos aquellos que tengan dos conchitas que se abran. Tiene dos conchas, es un bivaldo, filo molusco. Los cefalópodos. Estos van a presentar una concha interna. Tal vez en algún momento usted compró calamar y se da cuenta que en la cabecita, en esta parte, en el centro, usted al abrir sale una estructura en forma de una pluma grande. Esa es la concha de los calamares. Los pulpos también tienen una concha interna y los nautilos, ellos tienen el caparazoncito grande. A los gasterópodos tienen un largo pie, su concha es única, en algunos existe y en otros no existe. ¿En cuáles sí existe? En los caracoles. ¿En cuáles no existen? En las babosas. Y las babosas son moluscos. Físicamente no se puede parecer, usted me va a decir, pero la concha y una babosa no se parecen en nada porque pertenecen al mismo filo. Recuerde que los reinos y los filos están dando por los caracteres evolutivos que tienen las especies. Siguiente filo es el artrópodo. Este se llama artrópodo porque la característica es que las patas de estos organismos van a ser articuladas. Son patas que están como segmentadas en partecitas. Van a poseer un exoesqueleto fuerte y flexible, formado por una proteína llamada quitina. La respiración de ellos es a través de un sistema traqueal. Significa que alrededor de su cuerpo tiene como poros. Estos poros se conocen como tráquea y van a estar conectados todos para permitir el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. La reproducción es de tipo sexual y asexual. Y vamos a dividir el filo artrópodo en subgrupos, que es el arácnido, crustáceo, mirápodos e insectos. Arácnidos, como su nombre nos lo indica, está conformada por arañas.
Son artrópodos que no tienen antenas y tienen 8 pares de patas. La mayoría son terrestres y aquí encontramos a las arañas, a las tarántulas y a las garrapatas. Nos vamos a los crustáceos. Estos tienen de 5 a 10 pares de patas y ya poseen antenas. La mayoría son marinos y muchos tienen un caparazón externo articulado. Ejemplos de crustáceos: el cangrejo, los langostinos, la jamba, los mirápodos. Estos son gusanos, son similares a los gusanos, que tienen muchos, pero muchos pares de patas y tienen antenas. Aquí encontramos a los 100 pies, a los 1000 pies. Los insectos es el grupo más grande que hay en los invertebrados. Este tiene 3 pares de patas y antenas. La mayoría de insectos poseen una metamorfosis. Esto significa que van a comenzar en una etapa como gusanos y después se transforman a los insectos con alas. Su cuerpo se divide en cabeza, tórax, abdomen. El tórax tiene 6 patas y ¿quiénes encontramos aquí? Abejas, saltamontes, mariposas, mosquitos. Este es el grupo más grande de invertebrados. Siguiente filo es el equinodermo. Aquí se encuentran todos los animales marinos, que tienen un exoesqueleto formado por placas calcáreas. ¿Quiénes se encuentran en este grupo? La estrella de mar, el erizo y el pepino marino. Características que son heterótrofos, significa que no pueden producir su propio alimento. La mayoría de ellos son carnívoros. Nos vamos al filo cordados. ¿Recuerdan que habíamos dividido este grupo en vertebrados e invertebrados? Ahora vamos a hablar sobre el grupo de invertebrados, de los vertebrados, perdón. Los vertebrados se caracterizan por tener una columna vertebral. Pero como yo les dije, vamos a ir clasificando a los animales en relación a su parentesco evolutivo. Entonces, los animales vertebrados no aparecieron así de golpe. Chuta, hoy se acostaron a dormir los gusanos y mañana se despertaron y ya tenían una columna ahí. No fue así, sino que estos animales pasaron por un proceso evolutivo. Por lo tanto, debemos de aclarar, comenzar explicando qué es lo que se toma en cuenta para poder clasificar dentro del grupo de vertebrados, porque usted se va a dar cuenta que hay animales que ni siquiera parecen animales y mucho peor un vertebrado que están dentro de este grupo. ¿Pero por qué están dentro de este grupo? Por su parentesco evolutivo. No se les dice vertebrados, lo correcto es decir filocordados. ¿Por qué cordados? Porque viene del término notocordia. ¿Qué es la notocordia? Cuando un organismo está desarrollándose dentro del vientre de una madre, usted sabe que el proceso de osidificación o formación de huesos no es lo primero que se da, sino que primero se forman estructuras blandas y después se forma el sistema óseo. Antes de que aparezca una columna vertebral, las vértebras, los huesos, aparece algo llamado notocordia, que es como un pequeño, en la parte de atrás, una pequeña lámina, como una lanita, que a futuro va a formar lo que es la columna vertebral. Entonces, para tomarse en cuenta, para integrarse en el grupo de los cordados, basta con que tenga notocordia, con que tenga esta vaina que a futuro se va a transformar en una columna vertebral. ¿Qué más debe de tener un organismo para pertenecer al filo cordado? Debe de tener un cordón nervioso. Es una estructura tubular que se encuentra a la altura de esta parte, que después del desarrollo va a ensancharse y esto forma lo que nosotros llamamos cerebro. Debe de tener hendiduras branquiarias, aberturas que conecten nuestra faringe con el exterior. En los cordados acuáticos esto va a formar lo que son las branquias y en los otros vertebrados forma el sistema respiratorio. Una cola postanal.
Es una estructura prolongada detrás del ano, que a veces nosotros llamamos con el término de cola. El ser humano tiene coxis, que es nuestra cola postanal. Recuerde, para formar parte del grupo de los cordados, debe de tener primero una notocordia, segundo un cordón nervioso, tercero una hendidura branquiaria y cuarto una cola postanal. Con que tenga dos, tres de estas características, ya está dentro del grupo de los cordados, que a futuro es el grupo de los vertebrados. Los primeros representantes del grupo de los cordados son los urocordados. Los urocordados son animales marinos que en su época larvaria presentaron notocorda y un cordón nervioso, que son estos azules que usted puede ver aquí, que como le había mencionado visualmente no se parecen en nada a un vertebrado, pero ellos son el inicio de lo que en futuro va a ser un vertebrado. En su etapa inicial, como está en esta imagen, si usted mira aquí tienen una notocordia en esta parte y también tienen un tubo neural en esta parte. Claro que después al crecer, al volverse adultos, pierden esta notocordia, pero en una etapa la tuvieron. Ellos son los primeros que forman parte del grupo de los cordados. ¿Cómo los llamamos? Son las asidias, los tuneados y los larváceos. El siguiente organismo que forma parte del grupo de cordados son los anfioxos, que pertenecen al subfilo cefalocordados. Este organismo es este gusano que está aquí, tipo gusano transparente. ¿Cuál es la característica y la importancia de ellos? Es que van a presentar las cuatro características de un cordado hasta su muerte, durante toda su vida, desde que son pequeños hasta que llegan a su etapa adulta. ¿Qué es lo que usted puede observar? Aquí nos dice tubo neural, nos dice notocordia, aquí está la cola posanal y tenemos las hendiduras branquiales. Conservan las cuatro características hasta la adultez. Estos son los dos primeros organismos del grupo de los cordados. El siguiente grupo es el de los peces. Estos ya, a estos ya los como que identificamos mejor como vertebrados, ¿verdad? Estos son vertebrados acuáticos con aletas y que van a caracterizarse por tener una respiración branquial. Se reproducen por medio de huevos, son ovíparos. Vamos a clasificar a los peces en dos grupos, peces óseos y peces cartilaginosos. Los peces óseos son aquellos que su esqueleto está formado a partir de una estructura calcárea. Eh, es similar a los huesos de los humanos, es un hueso duro, blando. Tienen una vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una tipo funda. ¿Cuál es la característica, cuál es la función de esta vejiga? Es la de expandirse y contraerse. Cuando el pescado va descendiendo, ascendiendo y cambiando la presión a la cual se ejerce su cuerpo. Recuerda que mientras vamos descendiendo en el mar, la presión va aumentando. Entonces, los pescados que van descendiendo, la vejiga natatoria les ayuda a poder encontrar un equilibrio interno de sus órganos con el equilibrio, con la presión que está en el mar, para evitar que sus órganos colapsen y exploten. Tienen branquias con opérculo. El opérculo es lo que usted levanta aquí y encontramos las branquias acá adentro o agallas, como les dicen. También encontramos, como se lo mencioné, los pescados cartilaginosos o conocidos como condrictios. Estos se caracterizan porque su esqueleto es de cartílago. Es la estructura blanda, blanquita, no es un hueso duro óseo, es cartílago. No van a presentar vejiga natatoria ni tampoco presentan branquias con un opérculo. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Los tiburones, las rayas o mantarrayas y las quimeras, que son estos pequeños pescados que están aquí. Esta es una quimera que lo encontramos bastante en Galápagos. Característica de estos organismos, como su esqueleto es cartilaginoso, no existen restos fósiles a más de los dientes, porque los dientes sí son óseos.
El resto de su cuerpo, al ser de cartílago, cuando uno de estos pescados fallece, la sal del agua los descompone y no queda restos de estos animales. Otra cosa interesante son los huevos de tiburones, que son muy lindos, que usted puede observarlo. Tienen esta estructura hecha de proteína y dentro de ellos se encuentran los tiburones creciendo. Si es que en algún momento usted vaya a la playa y observa de estos, no los abra, no se ponga a jugar con ellos, sino que devuélvalos al mar, o si hay un instituto de biología cercano a este lugar, los entrega ahí porque son huevos de tiburones. Nos vamos al siguiente filo que aparece, que son los anfibios. Característica piel lisa y húmedo, con abundantes glándulas mucosas cerosas y algunos presentan glándulas venenosas. No presentan escama, a excepción de algunos ápodos. Ápodo es uno de los grupos en los que voy a dividir a los anfibios. Tienen pigmentos de colores vivos en su piel, debido a la presencia de unas estructuras llamados cromatóforos. La mayoría poseen dos pares de patas, son tetrápodos, presentan generalmente 4 dedos en sus extremidades. Normalmente presentan metamorfosis, una vida en 2 etapas. Sus huevos, su reproducción es a través de huevos y presentan una cobertura membranosa que es similar a una gelatina. Vamos a clasificar el grupo de los anfibios en 3 subgrupos. El primero es el más conocido, el del grupo de anuros. Este está constituido por sapos y por ranas. Sabemos que sufren una metamorfosis. Los sapos y las ranas muchas veces suelen confundirse, pero son diferentes. Usted puede ver las ranas son mucho más pequeñas, son más ágiles, su piel es mucho más lisa. Los sapos, en cambio, son mucho más grandes, tienen verrugas, son inclusive de colores más opacos, menos llamativos. Las ranas tienden a ser de colores muy llamativos, verdes brillantes, azules eléctricos, morados. Son muy diferentes entre los dos. El siguiente es el de el grupo de los urodelos o caudatas. En este grupo encontramos salamandras y tritones. Estos también presentan una metamorfosis. La diferencia con los sapos y las ranas es que estos iban a conservar su cola hasta la etapa adulta, algo que no pasa con las ranas y sapos, que ellos cuando son renacuajos tienen cola, pero al pasar a su etapa adulta la cola es succionada y dejan de tener esta característica. Otra cosa es que ellos también presentan branquias hasta su etapa adulta, algo que en los sapos y ranas no se ve. Ellos tienen una respiración pulmonar y cutánea. Uno de los urodelos más conocidos es el anfioxo, que tiene como principal aspecto llamativo que sus branquias se encuentran en la parte exterior de su cuerpo. Si usted lo puede ver, es aquí. Estas cositas rosaditas que tiene como antenitas hacia los lados son las branquias, mientras que el resto los mantiene en un estado interno en su cuerpito. El último integrante del grupo de los anfibios son las cecilias, conocidas como gimnofauna o ápoda. Ápoda sin extremidades. ¿Qué es la característica? Muchas de las veces se suele confundir a este animal se le suele decir como la serpiente boba o la serpiente tonta, algo así, porque ellos son grandes, parecen serpientes, e inclusive tienen unas pequeñas escamas que muchos piensan que es una serpiente, pero en realidad no lo es. ¿Por qué le dicen la serpiente tonta? Porque ellos tienen como una membrana que recubra sus ojos y son semiciegos. Entonces suelen chocarse, se golpean y no tienen una buena movilización. Pero usted ahora sabe que en realidad si se topa con estos animales no son serpientes, no son reptiles, sino que son anfibios, son
ápodos anfibios que no tienen extremidades. Al siguiente grupo grande son los reptiles. Estos son ectodermos. En su mayoría, significa que la temperatura de su cuerpo está regulada por el ambiente. Por eso muchas veces usted debió de haber visto que las lagartijas, las iguanas, las serpientes suelen estar en los parques o en la arena de la playa tomando sol y de repente se lanzan al océano. Esto es porque estos animales están absorbiendo el calor del sol para calentar sus órganos internos y cuando han absorbido mucha energía solar, tienden a lanzarse al agua para refrescarse. Su piel es dura y está cubierta por muchas escamas. La reproducción es por medio de huevos y los huevos de estos organismos tienen la característica de que ya presentan una estructura calcárea a diferencia de los anfibios. Y dentro de esto contienen un saco de amnios. La temperatura ambiental influye también en el sexo de los embriones. Depende de la temperatura para que sean machos o para que sean hembras. De ahí donde influye tanto los problemas ambientales de contaminación, el calentamiento climático, porque si aumentamos la temperatura, entonces vamos a favorecer a que los huevos de estos animales tiendan a tomar un solo sexo, sean femeninas o sean masculinos, y esto produce que no se dé una reproducción porque no va a haber la cantidad de individuos necesarios en la población. A los reptiles los vamos a dividir en tres grupos: Chelonia, Cocodrilia y Esquamata. En Chelonia vamos a encontrar lo que son tortugas. Cocodrilia, como su nombre lo dice, cocodrilos y caimanes. En Esquamata vamos a encontrar lagartijas, iguanas, serpientes y también las víboras. Uno de los datos interesantes aquí es que muchas de las veces hemos escuchado que nos dicen que que hay serpientes venenosas y serpientes no venenosas. En el grupo de los escuamatas donde se encuentran las serpientes, hay que aclarar que todas las serpientes, sin excepción, producen veneno. Todas son venenosas. ¿Cuál es la diferencia en lo que sus colmillos, cómo ellas pueden producir, cómo ellas pueden inyectar este veneno? Vamos a clasificar a los ofidios, las serpientes, según la posición de sus colmillos en tres grupos: aglifo, opistoglifo y solenoglifos. Las aglifo, también conocidas como no venenosas, son aquellas que no presentan un colmillo en la parte de aquí. Ellas lo que tienden a hacer es a estrangular a la presa. Y cuando ya está estrangulada, comienza a ingresar al cuerpo y en esta parte ellas contienen las glándulas venenosas. Entonces ahí cuando están tragando a la presa comienza a liberar el veneno, que sí lo tiene, sí tienen veneno. No tienen colmillos para morder e inyectar el veneno, pero sí tienen veneno. Las aglifos no presentan colmillos, las más conocidas como las no venenosas. Opistoglifo. Las opistoglifos son aquellas que presentan veneno, presentan colmillos, pero los colmillos para inyectar el veneno se encuentran en la parte de atrás. Esas son, entonces, estas serpientes, para poder morder e inyectar el veneno, la presa tiene que ingresar. Como los colmillos están acá, la presa ingresa y acá le inyectan el veneno o tienen que abrir su boca muy grande para poder alcanzar a inyectar el veneno. Las solenoglifos son conocidas como las más letales, las serpientes más venenosas y las más peligrosas, no porque su veneno sea más letal que el de las otras, sino porque las solenoglifos tienen los colmillos para inocular veneno en la parte de al frente. Entonces ellas pueden inyectar con facilidad e inclusive hay algunas que tienen conectado en los colmillos unos conductos directos de las glándulas venenosas y tienen la capacidad de abrir su boquita y lanzar como si fuese una pistola de agua el veneno. Tiene la necesidad de morder a la presa, sino que puede lanzar el veneno. Otra forma en la que usted puede darse cuenta si una serpiente
tiene la característica de ser venenosa o no venenosa, que no es tan correcto, sino decir más que no venenosa, que no tiene colmillos para inyectar veneno, es a través de la forma de su cabeza y de sus ojos. Si tiene las pupilas en forma redonda, esta no tiene colmillos para inocular veneno. Si tiene en forma de un rombo, este sí tiene los colmillos para inyectar veneno. Si la cabeza es redonda, es conocida como no venenosa, mientras que si la cabeza es triangular o en forma de diamante, esta sí tiene la capacidad para poder inyectar veneno. Y aquí se ha puesto alguna de las serpientes que no son venenosas, pero que usted sabe que sí poseen, que esta es la boa esmeralda que se encuentra en el Ecuador y la boa arcoíris también. Un dato interesante de la boa esmeralda es que esta serpiente nace siendo roja, es de este color que usted puede ver. Así es cuando son pequeños. Cuando ingresan a la etapa adulta se transforman en un color tomate, pero cuando llegan a la etapa de la adultez se transforman en un color verde de donde sale su distintivo nombre de boa esmeraldas. El siguiente grupo es el de las aves. Estos son endotérmicos, significa que el calor corporal lo producen ellos, no necesitan tomar rayos del sol. Sus extremidades anteriores se han visto modificadas en forma de alas. Su cuerpo posee plumas que los recubran, sus patas están cubiertas por escamas y sus huesos son de tipo neumáticos. ¿Qué es eso de tipo neumático? Los huesos están llenos de orificios, no son sólidos, no son compactos. ¿Para qué sirve esta característica de que los huesos tengan estas estructuras huecas? Es para que pese menos. Al momento de que las aves vuelan, estos huesos, al ser así huecos, pesan menos, entonces el ave tiene que soportar menos peso. Otra característica, otro cambio que ellos han hecho para poder adaptarse al vuelo son los sacos aéreos. ¿Qué es lo que usted ve en esta imagen? Las aves tienen todo su cuerpo lleno de unas bolsas transparentes, similar a una bolsa transparente, que al momento que las aves comienzan a volar, cuando su cuerpo, ejemplo, un ser humano está corriendo. Cuando un humano está corriendo, su cuerpo comienza a aumentar su calor interno, comienza a tener calor, comienza a sudar, usted se topa y está mucho más caliente, su temperatura corporal aumenta. Lo mismo sucede con las aves, pero ellas están volando y hay momentos en los que están volando por lugares en los que no pueden descender. Entonces, para evitar este cansancio, esa fatiga, ese incremento de calor corporal, las aves tienen los sacos aéreos, que estos se inflan llenando de aire frío para enfriar el cuerpo de las aves y permitir que éstas puedan continuar volando y no sientan ese cansancio, esa fatiga. Y el último grupo que existe en el reino animal es los mamíferos. Su cuerpo está totalmente cubierto o parcialmente cubierto por pelo. Poseen glándulas mamarias, de donde viene su nombre característico, mamífero de mamarias. Todos los organismos que pertenecen a este grupo femenino y masculino poseen glándulas mamarias. Poseen glándulas sudoríparas, odoríferas y sebáceas. Los otros animales no las poseen. Solo los mamíferos pueden sudar. Las aves no sudan. Los pescados tampoco, los anfibios tampoco, solo los mamíferos. Poseen un corazón tetracameral, significa que su corazón está dividido en tres cámaras diferentes. Casi todos son vivíparos, significa que se van a reproducir dentro de la madre en un saco amniótico con una placenta. Casi todos, porque hay algunos que no se reproducen de esa forma. Vamos a encontrar los que no se reproducen de esa forma como los monotremas y los marsupiales. Los monotremas se reproducen por huevos. Es el caso del ornitorrinco. Los ornitorrincos se reproducen a través de huevos, pero alimentan a sus crías a través de leche materna. Significa que ellos tienen glándulas mamarias, por lo tanto están dentro del grupo de los mamíferos, a pesar de que se reproduzcan por huevos.
Tenemos a los marsupiales, que igual es un caso especial. Los marsupiales, sus crías van a nacer de forma muy inmadura. No terminan de desarrollarse dentro del vientre de la madre, sino que de forma inmadura ellos salen del útero de la madre y se depositan en una bolsa, en un marsupio que se conoce. Y es ahí en donde ellos se adhieren a la glándula mamaria de su madre y se mantienen todo el tiempo que queda de desarrollo embrionario. El ejemplo más conocido son los canguros, que usted aquí puede ver en esta imagen, de ese tamaño así tan chiquito que ni siquiera está bien desarrollado su piel, sus ojos, usted ve que aún no están bien formados, es como una estructura que a futuro va a ser un ojo, pero así de pequeños los canguros ya salen del canal uterino de la madre, se desplazan por todo el vientre hasta llegar al marsupio, se guardan ahí y se añaden a una glándula mamaria. Succionan durante todo ese tiempo la leche hasta llegar a ser este tipo de canguros grandes. Lo mismo pasa con el demonio de Tasmania, que igual es un marsupial. La clase de hoy termina en esta diapositiva. Espero que lo que se explicó haya quedado claro y nos volveremos a ver en otro video.